Continuamos en Conexión Cantabria y ahora estamos con Pedro Casares, diputado nacional por el Partido Socialista en Cantabria, en Madrid. Pedro, muy buenas. Muy buenas. Y bienvenido a Conexión Cantabria una vez más. Siempre es un placer estar con vosotros y con los espectadores de Cantabria Televisión. Igualmente, pues vamos a hablar de cómo se desempeña ese trabajo en Madrid. Estamos conociendo en los últimos días, se ha presentado públicamente en diferentes medios ese borrador de presupuestos generales del Estado. Coméntanos, avánzanos un poquitín de información, ya que tienes allí la labor en el Congreso de los Diputados. ¿En qué bases y en qué se van a basar esos presupuestos para el año 2021? Bueno, pues como bien dices, estamos ahora en la tramitación de los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Probablemente la tramitación de unos presupuestos es la ley más importante que cada año el Congreso de los Diputados tiene que elaborar, y especialmente este año. Llevamos desde el año 2018 con unas cuentas que elaboró el Partido Popular, prorrogadas, y la pandemia de la COVID ha cambiado todas las necesidades que teníamos como sociedad y como país, y por tanto son más urgentes que nunca elaborar los presupuestos generales del Estado. La previsión que tenemos desde el Gobierno de España es que los primeros días de enero podamos ya contar con esas cuentas públicas, que fundamentalmente van a obedecer a tres grandes objetivos. En primer lugar, recuperar buena parte de lo que la pandemia de la COVID-19 nos ha quitado. Hemos hecho un esfuerzo enorme como sociedad, como país, y tenemos que recuperar mucho de lo que nos ha quitado la pandemia. En segundo lugar, avanzar en la transformación de nuestro tejido productivo, de nuestro modelo económico, para impulsar el crecimiento económico y la recuperación de empleo. Y en tercer lugar, la consolidación de nuestro estado del bienestar. Las políticas sociales se han demostrado esenciales, la educación, la sanidad pública, y estas cuentas, estos presupuestos generales del Estado, van a avanzar en esos tres objetivos, que diría que son objetivos de país. Trascienden a un partido político, trascienden a un gobierno. Son unos presupuestos para todo el país en una situación excepcional, probablemente la situación más excepcional a la que nos hemos enfrentado en esta etapa democrática, y por tanto apelamos, y lo estamos diciendo estos días, yo como portavoz económico a nivel nacional del PSOE, a la responsabilidad de todos los partidos políticos, también los de Cantabria, a que aprobemos estas cuentas públicas para afrontar este 2021, que va a ser todavía, a pesar de tener unos nuevos presupuestos, un año complicado y difícil, y por eso son tan necesarios esos presupuestos. Principalmente a la hora de elaborar un presupuesto, partidos que gobiernan al final son los que quizá añaden o trabajen más en esas inversiones, pero una de las cosas que sí que tienen que conocer los espectadores es que se mantienen reuniones con las diferentes agrupaciones políticas, y se contemplan también la introducción de sus propuestas, ¿no? Que no es una cosa que se elabora solamente por dos partidos que gobiernan, sino que también se tiene en cuenta pues las aportaciones o ideas que puedan aportar las diferentes agrupaciones, aunque haya siempre discrepancias. Sí, el Gobierno de España tenía claro que en la medida que estos son unos presupuestos generales del Estado de país para hacer frente a los retos ingentes que tenemos, sobre todo causados por la crisis sanitaria, económica y social derivada de la pandemia de la COVID-19, tenían que ser unos presupuestos que contasen con el apoyo de las distintas fuerzas políticas. Hemos hecho un trabajo enorme de diálogo durante estos meses de negociación con los partidos políticos que componen el Congreso más plural de nuestra democracia. Nunca antes había habido tantos partidos representados en el Congreso de los Diputados, y en esa medida los presupuestos generales del Estado que hemos presentado a la Cámara y al conjunto de la sociedad española ya introducen muchas de esas medidas. Por tanto, son unos presupuestos que tienen un amplio respaldo de entrada, pero que aspiramos también en el trámite parlamentario, en la negociación parlamentaria, a tener todavía un mayor consenso.
pienso, porque los 350 diputados y diputadas que vamos a votar esta ley, la ley de los presupuestos, tenemos que dar sobre todo respuesta a una pregunta fundamental. ¿Hace falta unos presupuestos que nos ayuden como país a salir de la grave situación social y económica que tenemos? ¿Sí o no? Si creo que la mayoría de los diputados estamos de acuerdo en que sí, y por tanto en esa medida tenemos que hacer ese esfuerzo de aprobar estos presupuestos, porque son excepcionales. Lo decía antes, la situación es tan difícil, han sido meses tan complicados, van a venir todavía meses tan complicados que hace falta que nos pongamos de acuerdo. Cualquier espectador hoy que esté viéndonos no entendería que los distintos partidos políticos que estamos representados en Madrid, con la que está cayendo en España, no nos pusiéramos de acuerdo en aprobar unos presupuestos generales del Estado. Por tanto, esa es la vocación del Gobierno de España y sobremanera del Partido Socialista como principal partido del Congreso de los Diputados y como principal partido que forma parte del gobierno de coalición que tenemos en estos momentos. Unos presupuestos que contemplan inversiones en Cantabria. Vamos a desglosar a continuación en qué se van a basar esas inversiones. Coméntanos, Pedro, las cantidades que están previstas y esos proyectos a desarrollar en nuestra región. Sí, yo estos días estoy haciendo un ejercicio de explicar estos presupuestos generales del Estado, cuál es la repercusión que tienen en nuestra comunidad autónoma, ¿no? en Cantabria. Y empiezo por una afirmación que probablemente nos dé idea de la magnitud de lo que nos encontramos. Los presupuestos generales del Estado probablemente sean los más importantes de la historia de Cantabria. Las partidas presupuestarias que contienen estos presupuestos nos van a permitir a Cantabria como región, en primer lugar, que es la política más importante que recogen los presupuestos generales del Estado, avanzar en todas esas políticas sociales que ayuden a la gente, a la ciudadanía, a vivir un poquito mejor. Hay partidas para mejorar las pensiones de los más de 140.000 jubilados que hay en Cantabria. Hay un compromiso firme del PSOE para que los presupuestos generales del Estado contemplen la revalorización siempre de las pensiones de nuestros mayores con el IPC, para que no pase lo que ocurría en el pasado con el Partido Popular, que las pensiones se congelaban o subían solo un 0,25. Todos los jubilados de Cantabria van a ver cómo se incrementan sus pensiones un 0,9%, que es la expectativa del IPC, y además las no contributivas, las pensiones más bajas, se van a incrementar el doble, un 1,8%, y a partir de ahí muchísimas políticas sociales para seguir equiparando los permisos de maternidad y paternidad, políticas para incrementar el número de becas, la mayor partida de becas de la historia de nuestra democracia, también para subir el sueldo de todos los empleados públicos que han dado lo mejor de sí durante esta pandemia. Estoy pensando en los médicos, en los enfermeros, en los profesores, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en toda esa gente que ha estado al pie del cañón en los servicios sociales, que Cantabria y España tienen una deuda con ellos por ese trabajo impagable que hacen para el conjunto de la sociedad. En fin, partidas para seguir implementando el ingreso mínimo vital. Son muchas, ¿no?, las partidas sociales. Ese sería la principal paquete de inversiones sociales, en este caso, que tienen los presupuestos generales en Cantabria. Y luego el segundo gran grupo de inversiones, esas inversiones que en algunos casos llevaban más de una década esperando, o son proyectos que llevan mucho tiempo en el cajón y no se acababan de ver en los presupuestos. La principal de las inversiones que diría es los 44 millones que hay para el Hospital Valdecilla. Es la mayor aportación de un gobierno de España en unos presupuestos generales para nuestro hospital, 44 millones de euros, con ese firme compromiso del gobierno de Pedro Sánchez, del gobierno de España, de que se pague íntegramente la deuda que el Estado tiene con Valdecilla. Y después, pues todas esas inversiones que fundamentalmente están en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, inversiones para infraestructuras, inversiones para carreteras, inversiones para el ferrocarril, inversiones también en algunos proyectos culturales. ¿Cuál podríamos destacar? Bueno, pues el plan de cercanías para mejorar la red de tren que hay en Cantabria, que la usan a diario miles de cántabros y de cántabras para ir a trabajar, para ir
a la universidad, para desplazarse a Santander, a Torrelavega. Es fundamental la inversión en la red de cercanías, pero luego muchas otras, como por ejemplo inversiones para la llegada de la alta velocidad a Cantabria. En este momento las obras se están desarrollando en la provincia de Palencia, el dinero está contemplado en los presupuestos de la provincia de Palencia, o inversiones para carreteras, como por ejemplo pues el tercer carril, los estudios del tercer carril y las obras de Santander Torrelavega, también de Laredo hacia Vizcaya, el ramal de la A67, el acceso al puerto de Santander, en fin, muchas inversiones que contemplan estos presupuestos generales del Estado, que sobre todo demuestran una cosa: el compromiso del Gobierno de España, de este Gobierno de España y de su presidente Pedro Sánchez con Cantabria, porque en el pasado se han hablado de muchas inversiones, pero lo cierto y verdad es que se hablaba mucho y muy pocas se materializaban en los presupuestos generales del Estado. Me imagino que con este estado de alarma que hemos estado atravesando estos días y que parece que a futuro pues vamos a tener que mantener presente, fuera parte de esas inversiones en infraestructuras, hay muchos comerciantes, empresarios que ahora mismo demandan ayudas para poder seguir trabajando y produciendo pues en sus instalaciones, en sus fábricas, y generar esos puestos de trabajo y mantener las plantillas. Ha sido grande también el esfuerzo por parte del Estado de cara a intentar paliar esta situación, porque sí que todos sabemos que ha sido algo que se desconocía, nunca se había vivido en la sociedad, una pandemia mundial, y que gobierne quien estuviese gobernando, la situación hubiese sido complicada de gestionar, y que al final, pues con el paso de los días y fruto de la experiencia y conocer de mano cuáles son las situaciones y lo que demandan los ciudadanos, pues se va intentando poco a poco poner soluciones, ¿no? Sí, como bien dices, era muy difícil prever una pandemia de estas características. Es una pandemia global, ha afectado a todos los países del mundo con una intensidad nunca antes conocida, y sus consecuencias sanitarias han sido dramáticas, están siendo dramáticas en términos de pérdidas de vidas humanas y de muchísimos enfermos que están todavía hoy pues dando la batalla en los hospitales, en las UCIs o en sus casas para contener la pandemia de la COVID. Pero sigue lo que el Gobierno de España, lo que las instituciones públicas podíamos hacer, ha sido esencial. En anteriores crisis económicas, estoy pensando en la última crisis económica y del euro, el Estado se puso de perfil, la Unión Europea se puso de perfil. Nos dedicamos a rescatar bancos en lugar de a rescatar familias, y las principales aportaciones, lo vimos con los gobiernos de Rajoy en el año 2012, pues fueron ingentes cantidades de dinero a la banca de este país. Bueno, en esta ocasión el Gobierno de España lo tenía claro, y teníamos que entre todos, con el concurso también de la Unión Europea, generar la mayor red de protección de nuestra historia. Y ahí el papel de España ha sido básico, en primer lugar, para convencer a Europa que había que dar una respuesta común en todos los países de la zona euro y del conjunto de la Unión Europea, y fruto de eso es el esfuerzo que Europa está haciendo, por ejemplo, en ese plan de 750.000 millones de euros de los fondos de recuperación, de los que España va a recibir 140.000 millones, y 70.000 millones de euros, que se dice pronto, van a ser de transferencias directas no reembolsables en forma de ayudas a España, que van a permitir, por ejemplo, que en los presupuestos del año que viene haya inversiones directas de 26.000 millones de euros de fondos que vienen de Europa para dar respuesta a la crisis económica. Y luego el Gobierno de España ha hecho un trabajo como nunca. Se han movilizado recursos públicos del entorno del 20% del PIB, del 20% de nuestro Producto Interior Bruto, en tres pilares básicos, esenciales, que han permitido aguantar a España como país, a nuestras empresas, a las familias o a los trabajadores. Los ERTE,
5 millones de nuevas prestaciones han sido gestionadas por el Gobierno de España para mantener las rentas de las familias, de los trabajadores y de los autónomos, más de 3,5 millones a través de los ERTE, para que todas aquellas personas que no pudieran trabajar tuvieran garantizado un salario, o más de 1.100.000 autónomos que han recibido por primera vez en la historia una prestación por cese de actividad para que tuvieran también garantizada una renta. En segundo lugar, las ayudas a nuestro tejido productivo, a nuestras empresas, a través del ICO, con avales públicos del Estado del ICO, que han permitido movilizar más de 100.000 millones de euros, 100.000 millones de euros en financiación directa a nuestras empresas, a nuestro tejido empresarial, pues que han salvado a muchas empresas de tener prácticamente que cerrar, porque sería impensable hacer frente a cantidad de pagos, y gracias a esos avales públicos, a esa financiación pública a través del ICO, han podido aguantar. Y luego todo ese paquete de medidas sociales complementarias, ¿no? El aplazamiento de recibos, la prohibición de los desahucios, las moratorias en los pagos de los alquileres, el bono social, en fin, un paquete de ayudas públicas del Estado que han contribuido entre todas esas medidas a generar esa red de protección. Sin esa red de protección, hoy las consecuencias de la pandemia de la COVID han sido dramáticas. Por tanto, el Estado, junto con Europa, han entendido que la respuesta tenía que ser muy diferente a la de la anterior crisis económica, y la verdad es que, a pesar de las dificultades y que todavía vamos a tener que seguir poniendo medidas, creo que el Gobierno de España ha estado a la altura de unas circunstancias muy complicadas. Sí, porque se cambió prácticamente de ese sálvese quien pueda por parte de la Unión Europea, de que cada país intentase salir de la situación como pudiese, a después esas reivindicaciones que hacían desde Italia el presidente y desde España el presidente de España, que eran los países más salpicados. Parece que tuvieron sus escuchas y se contempló pues esa ayuda global y la unión para salir todos adelante de esta situación, y que parece pues que ya en esta segunda fase pues ya es efectiva y tendrá pues mejores frutos que quizá la anterior. Al margen ya de lo que es este estado de alarma, y que pues ya saben ustedes que hay que seguir adelante como se pueda, manteniendo esas restricciones sanitarias y recomendaciones que se exigen desde las autoridades y departamentos correspondientes. Hay que seguir viviendo el día a día y seguir adelante con lo que tenemos que hacer. Y de hecho hace unos días llamaba la atención en la prensa que salía una noticia publicada, y era que al final la política tiene sus discrepancias, pero también en algunas ocasiones se llegan a acuerdos en las que todas las agrupaciones luchan por lo mismo. Estamos hablando de que salía publicado que el PRC, el PP y el PSOE pactaban a favor del bitrasvase del Ebro. Coméntanos. Sí, yo creo que esta noticia que se ha producido en el Congreso de los Diputados es un acuerdo importantísimo para Cantabria, para el futuro de nuestra tierra y para garantizar el agua a nuestra región, especialmente a los municipios con más dificultades como es Santander y el entorno de la bahía de Santander. Y demuestran una cosa, que cuando la política quiere, la política puede, y los partidos políticos hemos dejado al margen nuestras diferencias y nuestras discrepancias por el bien de Cantabria. Ese acuerdo es un acuerdo histórico que fuerzas políticas de muy diferente signo político, como puede ser el Partido Popular, el Partido Regionalista, también Unidas Podemos o el Partido Socialista, nos hayamos puesto de acuerdo en algo que era bueno para Cantabria. Este acuerdo va a permitir que en nuestra región tenga garantizado el suministro de agua. En primer lugar, por si fuera necesario, como ya ha demostrado el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, pues una transferencia directa de 5 hectómetros cúbicos para la emergencia, para lo inmediato, pero en segundo lugar algo que todavía es más importante, que es ese bitrasvase que va a permitir movilizar 25 hectómetros cúbicos que prácticamente dan por garantizado
el suministro de agua a largo plazo en Cantabria. Hay un compromiso además firme de la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica de que se cumplan los acuerdos que hemos firmado en el Congreso. El Partido Socialista lleva toda la legislatura desde que hemos empezado trabajando en esta dinámica, y yo además tengo que agradecer a todas las fuerzas políticas, al Partido Popular y especialmente también al Partido Regionalista de Cantabria, que nos hayamos puesto de acuerdo en algo que es bueno para nuestra tierra, que es bueno para los hombres y mujeres de Cantabria, y que hayamos demostrado que por encima de la lógica diferencia, pues en el Congreso de los Diputados se pueden hacer muchas cosas buenas para Cantabria, como es esta en concreto, ¿no? Pues ahí queda ese pacto. Al final queda claro que muchas veces esos proyectos comunes y de interés general hacen que se lleguen a este tipo de acuerdos que son beneficiosos para la sociedad en general. Pues nada, Pedro, muchas gracias por estar en Conexión Cantabria, que te veamos próximamente nuevamente por estos platós, avanzando más propuestas y proyectos que lleguen a Cantabria. Bueno, y preguntarte cómo estás viviendo la situación de crisis sanitaria y de trabajo pues en Madrid. Me imagino que pues con esas medidas de seguridad, al final esa restricción entre comunidades autónomas de movilidad y demás, pues también sea un poquitín complicada de llevar, ¿no? Sí, la verdad es que la situación está siendo muy complicada. Nadie pensaba que Madrid, que es una ciudad que desprende vida, es una ciudad que está siempre en continua evolución, sus calles llenas de gente y con mucha actividad, pues estaríamos en una situación como la que vivimos. La verdad es que la gente está demostrando una responsabilidad enorme. Se cumplen las medidas que son fundamentales para parar esta pandemia, el uso continuado de la mascarilla, la higiene continua de manos y la distancia social, y luego reducir al máximo pues toda la actividad social, ¿no? Hacer fundamentalmente lo imprescindible. La verdad es que nunca imaginé pensar que Madrid iba a estar así, pero bueno, creo que si hacemos las cosas bien, a pesar de las semanas tan complicadas que estamos viviendo y que van a seguir, pues vamos entre todos a solucionar esta situación para que más pronto que tarde pues podamos volver a nuestra vida normal y a poder disfrutar pues de nuestras calles, de esa intensa agenda, por ejemplo, cultural que tiene una ciudad como Madrid. Pero insisto, ahora lo que toca es ser muy responsables. Creo que estamos dando un ejemplo, y eso es lo más bonito que tenemos, ¿no? como sociedad, de todas esas cosas buenas que la gente está demostrando en estos tiempos, donde nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Al final lo importantísimo, lo recordamos nuevamente, mascarillas y seguir esas recomendaciones sanitarias para evitar esos contagios. Todo depende de cada uno de nosotros, evitar que esto siga en aumento a la espera de esa vacuna. Pues nada, Pedro, lo dicho, que nos veamos próximamente en Conexión Cantabria y mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo enorme a todos los espectadores.